Juan 8, el verso 1. Dice, pero Jesús se fue al monte de los olivos y al amanecer se presentó de nuevo ante el templo y dice que toda la gente se le acercó y él se sentó a enseñarles. Los maestros de la ley y los fariseos se dieron cuenta de que Jesús estaba en el templo. ¿Y qué fue lo que hicieron? Fíjese, llevaron entonces a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio del grupo, le dijeron a Jesús, Maestro, a esta mujer se le ha sorprendido en el acto mismo de adulterio. En la ley Moisés nos ordenó apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? Le hacen una pregunta. Enfrente de todas las personas que estaban ahí, donde Jesús enseñaba, ellos llevan a esta mujer y le dicen que Moisés en la ley les había ordenado apedrearla. ¿Tú qué dices? Con esta pregunta, fíjese, le estaban tendiendo una trampa para tener de qué acusarlo. A estos maestros de la ley y fariseos les importaba un comino lo que había hecho esta mujer. Ellos lo habían hecho con la intención de tenderle una trampa para acusarlo, pero Jesús se inclinó y con el dedo comenzó a escribir en el suelo. Y como ellos lo acosaban a preguntas, Jesús se incorporó, se paró y les dijo, aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. E inclinándose de nuevo, siguió escribiendo en el suelo. Al oír esto, se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos hasta los más jóvenes, hasta dejar a Jesús solo con la mujer que aún seguía allí. Entonces él se incorporó y le preguntó, mujer, ¿dónde están? ¿Ya nadie te condena? Nadie, Señor. Tampoco yo te condeno. Ahora vete y no vuelvas a pecar. Fíjese la reacción de Jesús. Tampoco yo te condeno, ahora vete y no vuelvas a pecar. Le habían llevado a esta mujer, no solamente condenándola por lo que había hecho, ¿verdad? No sé si la estarían cuidando, ¿verdad? Porque dice que la sorprendieron en un acto de adulterio. No sé cómo la hayan sorprendido, quizá la tenían cuidando desde hace mucho tiempo para decir, bueno, la vamos a llevar, la vamos a cachar y se la vamos a llevar a Jesús. Ahora aquí no dice qué es lo que pasó con el que estaba con ella. Y dice que Jesús comienza a escribir ahí, quién sabe qué estaba escribiendo en la tierra, pero dice que uno tras otro, desde los más viejos hasta los más jóvenes que estaban viendo, comenzaron a retirarse. ¿A cuántos les gusta que los juzguen? ¿A cuántos les gusta que los comparen? A veces entre parejas, no, esposo, esposa y viceversa. ¿Cuántos les gusta que constantemente los estén juzgando, comparando con otros? No, es que tu hermano sí, no, es que tu hermana sí. ¿Verdad? Hay personas que dicen, no, es que ¿por qué tu prima, tu hermana, esto, lo otro? Sí cocina bien, sí limpia, sí se viste bien, tú andas toda fodonga todo el día. Y viceversa, ¿no? La mujer, y es que tu primo, tu hermano, ¿verdad? Él sí es jardinero, él sí es mecánico, él sí es plomero y todo el asunto. Juzgando unos a otros, a veces entre hermanos, a veces de padres a hijos, comparando, juzgando a ver quiénes son mejor. A veces lo hacemos de una manera, ¿verdad? Que no lo hacemos consciente, pero los juzgamos. Y nuestros hijos se dan cuenta, ¿verdad? Que dicen, no, es que mis papás piensan que mi hermana o mi hermano es más inteligente que yo, porque a mí siempre me dicen que soy el burrito, que soy esto, que yo, pues para mí no se me da la escuela. Los juzgamos. Y espiritualmente es muy parecido, porque a nadie nos gusta que nos juzguen. A usted ni a mí nos gusta que espiritualmente nos juzguen. ¿Por qué? Porque no está en nosotros. Es algo que no es natural para el ser humano, aun cuando nos gusta juzgar, porque todos lo hemos hecho. De alguna u otra manera todos hemos juzgado a alguien. Hay personas que dicen, no, ese sí es un pecadote, ¿supiste lo que hizo? Ese fornicó. Por lo menos yo solo, ¿verdad? Chismoso, chismosa de vez en cuando, cuento mentiras. ¿Verdad? Ahí le deseo el mal a dos que tres, especialmente ahí en las redes sociales que me caen muy mal. Pero guárdeme Dios de fornicar y hasta una persignada se dan.
Para ellos lo ven como que el que fornicó es de lo peor y no se dan cuenta que al estar criticando, al estar señalando y juzgando, están pecando de la misma manera. Igual. Por eso usted y yo no somos llamados a juzgar a nadie. Y el pecado es lo que nos separa de Jesús, de Dios. Hay gente que dice, bueno, pero es que hay pecados que son más grandotes que otros. El pecado es pecado. Es más, literalmente, si usted estudia la palabra pecado, la definición tanto del griego como del hebreo, sin entrar mucho, ¿verdad?, históricamente o la raíz etimológica de la palabra, quiere decir errar al blanco. Simplemente, Dios nos dio un blanco y cuando pecamos, erramos al blanco. Mi hija, la mayor, Fernanda, ella trae ahorita un asunto de los arcos, ¿no? Para su cumpleaños pidió que quería un arco con flechas. Pero de esos de verdad, no crea que de los de juguetes. Fuimos a conseguirle un arco. Y yo me quedé sorprendido porque lo metieron así en un cuartito porque el arco lo tienen que calibrar. Dependiendo la estatura, el tamaño, la fuerza. Y la metieron así en un cuartito donde ella podía estarlo probando. Y yo no sabía, yo dije, pues ¿qué vas a ver? Es un arco. Y de repente lo agarra así como debe ser, ¿no? Yo dije, caramba, sí sabe. Pero pues ella nunca ha tenido un arco. Y de repente, ¡paz!, suelta. Y no le dio al blanco. Y se le acerca al instructor y le dice, no, mira, ponte así, ve de esta manera. Cuando estás aquí y ya solamente lo sueltas. El instructor le dice y lo agarra, ¡pum!, ¡paz!, y le pega al blanco. Lo vuelve a agarrar otra vez, ¡pum!, ¡paz!, y le pega al blanco. Dios nos da un blanco a usted y a mí espiritual. Y nosotros a veces le tiramos y le vamos a errar. Porque incluso la Biblia dice que todos, por cuanto todos han pecado, tuvo que Dios mandar a alguien para que pudiera pagar el precio del pecado. Todos cometemos errores y le vamos a errar a ese blanco. Y para Dios el pecado es pecado. Llámese mentir, llámese andar de chismoso, fornicar, emborracharse, asesinar, etcétera, etcétera, etcétera. Para Dios todo es un pecado. Nosotros somos los que nos gusta, ¿verdad?, ponerlos en diferentes niveles o diferentes secciones y decir, no, es que aquel sí es peor que el mío. Si tú mataste, ¿verdad?, tú eres peor que yo, aunque yo sea un mentiroso, sea un chismoso y le desee el mal a las demás personas. ¿Por qué? Porque matar le estás quitando la vida a alguien. Las consecuencias del pecado son diferentes aquí en la tierra. Unos pagan por una cosa. Si yo me robo una manzana, ¿verdad?, de la tienda, no va a ser la misma consecuencia de que si mato a una persona. Pero para Dios espiritualmente es pecado. Dice Romanos 3:23, todos hemos pecado y por eso estamos lejos de Dios. Pero, y este pero es enorme, mi hermano, dice, Él nos ama mucho. No nos ama poquito. No nos ama, ¿verdad?, como decimos a veces con nuestros hijos, ¿hasta dónde me quieres? Hasta la puerta. ¿Hasta dónde me quieres? Hasta las estrellas. ¿Hasta dónde me quieres? Pues hay unos que dicen, pues así. Y para ellos es mucho, ¿verdad? Y la Biblia dice que Dios nos ama mucho y nos declara inocentes sin pedirnos nada a cambio. Por medio de Jesús nos ha librado del castigo que merecía nuestro pecado. Por medio de Jesús Dios nos libra, pero dice que todos hemos pecado. Y como Dios nos regaló esa redención de nuestro pecado por medio de Jesús, diga conmigo, Él. Fuerte, Él. Él es el único que puede declarar juicio en contra de alguna persona. Porque Él es el que nos redimió. Él es el que pagó y dice, yo me adjudico esta libertad de juzgar a la persona, sea quien sea. Pero señores, que a veces no. El juicio es mío. Tú encárgate de qué? De orar por esta persona, pero el juicio es mío. Él es el único que puede juzgar a las personas o hacer un juicio, declarar juicio en contra de alguien. No importa qué tan celestial yo me crea como pastor o como líder, o usted, o si digo, es que yo crecí en la iglesia, hermano. No tiene importancia, no es mi trabajo.
Es como en una empresa, quizá usted trabaja en, no sé, cualquier trabajo, construcción, muchos trabajan en Swift, pero usted dice, bueno, ¿sabes qué? Yo trabajo en la línea, ¿no? Ahí en la producción. Usted es un empleado de la compañía. Usted no puede irse a meter a la oficina del gerente, ¿verdad? Y decir, ¿sabes qué? Hazte para un lado. Yo vengo a tomar decisiones aquí, necesitamos más hora de lonche, porque me echan bastante y no me alcanza el tiempo. Tengo que comer y tengo que disfrutarlo y necesitamos una siesta, ¿verdad? Porque en Europa dicen que las siestas funcionan muy bien y la gente, ¿verdad?, trabaja mejor. Usted no puede irse a meter a la oficina del gerente o del supervisor, porque no le corresponde, ese no es su trabajo. Nosotros, el trabajo de cada cristiano que ya ha tenido, que ha creído en Jesús y lo tiene en su corazón, no es de juzgar a los demás. Y yo digo, ¿por qué a veces nos gusta poner a las personas a diferentes niveles según lo que nosotros pensamos que es un pecado? A nosotros no nos toca decir quién está mal o quién está bien, mucho menos externarlo. ¿Verdad? Es que dicen, es que yo tengo la libertad de expresión. Sí, pero Dios a nosotros espiritualmente nos quita esa libertad. El gobierno se la da aquí usted en Estados Unidos, usted puede poner lo que sea y por eso tanta gente se mete en problemas, pero espiritualmente la expresión de juzgar a los demás, Dios dice, ¿sabes qué? Esa libertad no te pertenece. Te doy libre albedrío de que tú hagas lo que quieras, pero la libertad de juzgar a los demás no te pertenece. Ahora, nos da la libertad de juzgar a las personas, pero nos dice, ¿sabes qué? Agárrate porque de la misma manera te voy a juzgar a ti. No, al que estás juzgando no se lo voy a tomar en cuenta, pero tú como lo juzgaste, a ti sí te voy a juzgar. En Mateo 7, ¿por qué no me acompaña por favor? Muy conocido, el verso 1, Mateo 7, el versículo 1. Dice de esta manera. No se conviertan en jueces de los demás. Me gusta esta versión, la traducción al lenguaje actual, para que le entienda claro. No se conviertan en jueces de los demás y así Dios no los juzgará a ustedes. Si son muy duros para juzgar a otras personas, Dios será igualmente duro con ustedes. Él los tratará como ustedes traten a los demás. ¿Por qué te fijas en lo malo que hacen otros y no te das cuenta de las muchas cosas malas que tú haces? Es como si te fijaras en el ojo del otro, que hay una basurita y no te dieras cuenta de que en tu ojo hay una rama. ¿Cómo te atreves a decirle a otro, déjame sacarte la basurita que tienes en el ojo, si en tu ojo tienes una rama? El verso 5 dice, hipócrita, primero saca la rama que tienes en tu ojo y así podrás ver bien para sacar la basurita que está en el ojo de la otra persona. Durante los años, mi hermano, que tengo en el Evangelio, cosas que he visto, que he estado aquí como pastor, me ha tocado ver un común denominador en las personas, un común denominador en la gente que juzga a los demás, que señala o ataca el pecado de las demás. ¿Sabe cuál es ese común denominador? De que usualmente sus vidas fuera de estas cuatro paredes privadas son un desastre. Usted y yo lo hemos hecho. Cuando a mí me ha tocado juzgar a los demás, quiere decir que hay algo dentro de mí que estoy tratando de verme mejor y pienso que por juzgar a alguien me va a hacer sentir bien. Y sí nos hace sentir bien. Cuando nosotros juzgamos o humillamos a una persona porque hay algo malo dentro de nosotros, eso nos hace pensar que somos mejores. Y ese es el común denominador. Mucha de la gente que juzga a los demás está quebrantada por dentro. Sus relaciones interpersonales quebrantadas con su esposa, su esposo, con sus hijos. Y lo he visto una y otra vez. Y yo digo, ¿por qué en lugar mejor de buscar ayuda para mejorar, por qué tenemos que juzgar a los demás? Y a veces uno se pregunta, ¿cómo puedes juzgar sabiendo cómo está tu vida? ¿Cómo puedo yo juzgar?
Y yo eso lo aprendí hace mucho tiempo, especialmente entre pastores, entre iglesia. Se daba mucho eso y aún se da. Tú estás mal, no, tú estás mal, yo estoy bien y tú estás más para el cielo, pues tú no tanto, ¿verdad? Me ha tocado escuchar comentarios de ese tipo, mi hermano, de que pues sí más o menos, pero todavía no llegan. ¿Cómo sabemos eso nosotros? Y yo aprendí a que no debo de juzgar a nadie más. No importa lo que haga, sino orar por esa persona, aunque yo no quiera, o simplemente no meterme en eso y dejar que Dios tome control, porque a mí no me corresponde. Yo no puedo juzgar a los demás. Yo me vería mal juzgando a los demás espiritualmente. ¿Dónde está mi asistente por ahí? Mire, tengo un asistente. Le voy a dar una ilustración de lo que veíamos. No te vayas todavía, César. Es más, miraste para acá si quieres. No me pudiste traer una más pesada. Y nomás que tablota. ¿Cómo me vería yo, mi hermano? A ver si puedo, es que sí está pesadita. Mira, hazte para acá, César. Así, mire. Imagínese esta tabla así atravesada que me sale por acá, en el ojo. Y yo me acerco a César y le digo, César, traes una basurita en el ojo. Sí está pesada. César, sácate esa basurita que estás en el ojo. Yo ni veo bien, ¿verdad? ¿Quién sabe qué le estaré viendo? ¿Cómo me veo? ¿Me veo mal, sí o no? A ver, veo a ver si te la alcanzo a sacar, no, pero con esta tablota que traigo aquí atravesada, pues no, ni siquiera alcanzo a llegar, ¿verdad? Me doy vuelta y mire, paz, me lo descuento ahí. Gracias. Y usted se ríe y dice, pues es que no tiene sentido eso. Y sí, no tiene sentido. Por eso Jesús dio ese ejemplo. Por eso se fue al extremo para que vieran. No solamente de que no nos toca a nosotros juzgar a los demás, ¿verdad? Sino de que lo ridículo que se ve, porque no es nuestro trabajo juzgar a los demás. Ahora, ¿qué es lo que sí debemos hacer usted y yo? ¿Qué cree que debamos hacer con el pecado de las demás personas? Con su pecado. Porque todos pecamos y sabemos cuando cometemos errores. Nos damos cuenta, somos seres humanos. Dice la Biblia en 1 de Juan 5, 16. Si alguno ve a su hermano cometer un pecado, júzguelo y métalo a la cárcel. Dice, si alguno ve a su hermano cometer un pecado que no lleva a la muerte, ore por él y Dios le dará vida. Si alguno ve a un hermano cometer un pecado, ahorita vamos a ver este asunto de que lleva a la muerte, pero cualquier pecado que usted ve a otra persona cometer, entre nosotros como cristianos, dice, ore por él y Dios le dará vida. Me refiero a quien comete un pecado que no lleva a la muerte. Fíjese cómo Dios es tan misericordioso que hay pecados que nos deja hacer a nosotros y no nos lleva a la muerte. Física sí, pero espiritual no. Él nos redime. Aún muriendo en pecado, hay pecado que no lleva a la muerte. Dice, y hay un pecado que sí lleva a la muerte. Y en ese caso no digo que se ore por él. Toda maldad es pecado, pero hay pecado que no lleva a la muerte. Nosotros tenemos que orar por la gente que comete pecados, así para que los demás oren por usted y por mí cuando nosotros cometamos un pecado, y dice que Dios le dará vida. En Marcos 3:22 dice esto, aquí es donde está este asunto de qué pecado lleva a la muerte. Póngame atención. Dice, los maestros de la ley, una vez más aquí están los maestros de la ley y los fariseos. Estas personas no sé qué traían en contra de Jesús. Y yo creo que por eso él les declaró un juicio. Pero dice, los maestros de la ley que habían llegado de Jerusalén decían, este hombre tiene a Belcebú, el jefe de los demonios. Solo por el poder que Belcebú le da puede expulsarlos. Esto era lo que decían de Jesús, imagínense. Entonces Jesús los llamó y les puso este ejemplo. Comienza a hablarles ahí de diferentes cosas, pero la respuesta está en el verso 28. Dice, les aseguro que Dios le perdonará a la gente cualquier pecado que haga y todo lo malo que diga, pero jamás perdonará a quien hable en contra del Espíritu Santo. Eso nunca le será perdonado.
Aquí está la respuesta, porque hay muchas personas que dicen, ¿cuál es ese pecado de blasfemia en contra del Espíritu? Jesús dijo esto porque los maestros de la ley pensaban que Él tenía un espíritu malo. Cuando se llega al extremo de no creer en Jesús, de no creer en el sacrificio que Él hizo, en la sangre que derramó, y literalmente estos maestros de la ley le estaban diciendo que estaba poseído por un demonio en lugar del Espíritu Santo, no solo desacreditando a Jesús como redentor, sino que se le compara con el rey de las tinieblas. Es más, mira, el diccionario bíblico describe esta palabra así: Belcebú, lo que le dijeron a él, señor de las moradas infernales, nombre del jefe del mundo demoníaco, Satanás, príncipe supremo de los demonios. Cuando se llega a ese extremo, dice la Biblia, no pidan por ese pecado. Fíjese cómo ni siquiera dice no juzguen. Dice simplemente no pidan, porque el que le toca juzgar es a Dios. No nos da la luz verde ni siquiera para juzgar a una persona de esas. Ahora, eso no quiere decir que alguien de sus amigos o sus familiares dice, pues es que yo no creo en Dios, mira, y simplemente usted sigue orando por esa persona. Pero llegar a este otro extremo de quitarle el crédito, desacreditar a Jesús por su sacrificio y compararlo con el rey de las tinieblas, dice la Biblia, por él no pidan. No dice que no lo juzguen, sino simplemente que no lo pidan. Me gusta como afirma Jesús en el verso 28, les aseguro que Dios les perdonará a la gente cualquier pecado que haga y todo lo malo que diga. Fíjese, mi hermano, cómo usted y yo somos llamados a orar por los demás. Yo le decía al comenzar el servicio, al comenzar la predicación, de que hoy es para reflexionar. Yo quiero que usted reflexione en esto. ¿Por qué? Porque nuestros hijos, nuestra sociedad necesita ver algo diferente. A veces uno, especialmente cuando se trata de política, yo creo que ahí los cristianos se quitan el traje de cristiano, lo he visto en muchas ocasiones. Me ha tocado cometer muchos errores también, gracias a Dios he aprendido de mis errores. Pero a veces es donde el traje de Cristo lo tiramos para un lado, lo colgamos y nos ponemos otro y empezamos a decir a diestra y siniestra y a juzgar a todo el mundo. A veces a nuestros hijos cometemos ese error. Y es que él está haciendo esto y de seguro ya anda mal, y es que ¿por qué? Y comienza un juicio que yo creo que ni siquiera ¿verdad? Cuando va usted a la corte ahí, todos los casos que uno escucha. A veces nosotros la agarramos contra las personas duro y macizo. Yo quiero que usted reflexione, mi hermano, de que nosotros estamos para orar por los demás. Y la importancia de orar por los demás es de que Dios les da vida. Nosotros estamos para dar vida. Usted y yo estamos para ofrecerle vida a las demás personas. No estamos para juzgar a los demás. No estamos para enjuiciarlos, sino para ofrecerles vida, para que las personas que quizás se sienten mal, que han cometido un error, que han cometido un pecado, en lugar de que alguien los señale, usted pueda decirle, sabes que hay un Dios que te ama. Hay un Dios que puede redimir tu pecado, que te puede cambiar, que puede cambiar el rumbo de tu vida. Pero no caer en el error de juzgar a los demás. Hay una parte en la Biblia donde Jesús da un ejemplo hablando de los niños, viendo un grupo de niños. Y les dice a las personas que están junto a él, junto con sus discípulos, ¿saben qué? Hablando de la seriedad que hay en hacer tropezar a alguien como niño, al igual que siendo un niño espiritualmente. Las personas que vienen a Jesús, que son nuevas, a veces nosotros queremos que sean como personas que ni siquiera nosotros somos. ¿A cuántos les ha pasado? A mí me ha pasado que uno quiere ponerle todas estas expectativas a las personas y a veces ni siquiera uno les llega o las cumple. Y Jesús les da un ejemplo y les dice, ¿saben qué? Es mejor que alguien se amarre una piedra de molino. No sé si sepa lo que es eso, unas piedras así enormes como ruedas.
y se la amarra al cuello y se tira al fondo del mar que hacer tropezar a uno de estos pequeños. Fíjese la seriedad que hay en juzgar a los demás y que eso sea un tropiezo para ellos. Nosotros estamos para dar vida. Y fíjese, lo más interesante es de que Jesús dice, yo vengo a dar vida y vida en abundancia. Y usted y yo somos ese conducto, somos ese canal por el que esa vida debe de fluir. Del creyente deben de salir ríos de agua viva, dice la Biblia. Y compartirlo con los demás. ¿Qué quiere decir? Que cuando usted anda en un desierto, cuando ande con gente que necesita de su interior, debe salir el Espíritu de Dios y llenar vida. Debe haber felicidad, debe haber paz, debe haber consuelo cuando usted llegue, porque esos son los frutos del Espíritu de Dios, mi hermano. El perdón, el amor, predicar la salvación, servir a Dios. Nosotros no somos los que pagamos en el reino de Dios. Trabajamos en el reino de Dios, pero a veces pensamos de que yo voy a pagarte también. No, Señor, nosotros recibimos paga igual que los demás. Dios es el que nos paga a cada uno según lo que nosotros hayamos hecho. Si confesamos nuestro pecado, la Biblia dice que Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad que haya en nosotros. La historia que yo le leí al principio, mi hermano, de la mujer que llevaron en adulterio, es muy importante porque nos muestra dos ejemplos de cómo actuar ante los demás. Usted se va a encontrar en esa situación una y otra vez. Como cristiano, a usted le va a tocar ver personas que van a cometer errores, quizá dentro de su misma familia, quizá sea su esposa, quizá sea su esposo, quizá sean sus hijos. No estamos exentos de no cometer errores o pecados ni que otras personas los cometan. Y lo vamos a ver una y otra vez. Y aquí podemos ver dos ejemplos de cómo actuar. O nos vamos a convertir en agresores o nos vamos a convertir en defensores de nuestros hermanos que cometan algún pecado, que cometan algún error. O los vamos a juzgar, a señalar y criticarlos, o vamos a interceder por ellos y a restaurarlos. Esas son las dos opciones que hay. Al último, la gente que llevó a esta mujer juzgándola y señalándola les dio pena porque Jesús les dijo: el que sea libre de pecado tire la primera piedra, y cada uno se fue alejando. Tenemos dos opciones en la vida, mi hermano, espiritualmente: o juzgamos o restauramos a las demás, o criticamos a las personas o intercedemos por ellas. Usted va a tener que tomar esa decisión. Yo no lo puedo forzar a que usted tome la decisión que yo quiera, ni siquiera Dios lo va a forzar. Pero acordémonos de que de la misma manera que tratemos a los demás, Él nos va a tratar a nosotros. Póngase de pie, por favor.